Cordial saludo, mi nombre es Erika Juliana Barrera y esta entrevista hace parte de la materia Historia Crítica de la Colombia Contemporánea. El día de hoy conversaremos con base a un hecho importante ocurrido entre los años 1920 y 1957, específicamente la masacre de las Bananeras, un suceso que marcó un antes y un después en la historia tanto social como política de Colombia. Para ello nos acompaña el joven Iván González, una persona que es conocedora precisamente de la historia de nuestro país. Bienvenido, Iván, y gracias por aceptar esta conversación. Para comenzar esta entrevista, ¿podría usted contarnos qué fue exactamente la masacre de las Bananeras y qué ocurrió en este momento de la historia? Sencillamente fueron unos hechos que se desarrollaron el 5 y 6 de diciembre del año de 1928, donde muchos trabajadores fueron masacrados mientras estaban haciendo una huelga en una vía férrea. Estos fueron masacrados por militares o por la fuerza del Ejército Nacional, comandados por Carlos Cortés, en consonancia con el presidente colombiano de entonces, Miguel Abadía, quien dio la orden de que estos trabajadores fueran masacrados, ya que estaban haciendo una huelga y pues no querían cesar, no se querían dispersar. Para dispersarlos decidieron hacer tales actos. Básicamente eso fue lo que sucedió. ¿Por qué considera que este hecho es tan importante dentro del conflicto colombiano y la historia nacional? Por la parte de la historia, pues sucesos muy lamentables, que son, digámoslo así, ladrillos más que hacen parte de esa construcción del conflicto armado. En otras palabras, para generar más violencia se necesita más violencia, y es exactamente lo que ha contribuido a que se venga desarrollando todo ese conflicto armado que tenemos hoy en día, donde en base al sentimiento porque mataron a X familiar o mataron a X amigo, se va reprimiendo todo ese sentimiento de odio, en base también a la impunidad que ha sucedido. Eso ha contribuido a que también este suceso marque un hecho para que se desarrolle el conflicto armado por no defenderse a veces los derechos de los mismos compatriotas. Según su perspectiva, según su opinión, ¿cuáles fueron las principales consecuencias de la masacre de las Bananeras? Las principales consecuencias que se derivaron de este grande hecho histórico, uno fue desplazamiento forzado de muchas familias, ya que no querían pasar nuevamente por esto o temieron pasar nuevamente por ello. Segundo, la impunidad, ya que al día de hoy este hecho no ha sido esclarecido y ha quedado como en las sombras. Tanto será que no se ha esclarecido cuántos muertos sucedieron. Algunas fuentes afirman de que fueron 47 muertos, otros 100. Sin embargo, de aquella zona rural de Ciénaga, Magdalena, que fue donde se desarrollaron los hechos, a muchos habitantes de antaño afirmaron de que eran más de 1000 muertos, y algunas fuentes también lo alcanzan a afirmar. De paso, recomiendo al historiador Jorge Elías Caro, quien nos retroalimenta y nos contextualiza mucho mejor sobre este grande suceso. Básicamente fueron esas las principales consecuencias que podemos derivar de este suceso. Para finalizar nuestra entrevista, ¿qué enseñanza cree que deja este hecho precisamente a las generaciones actuales? A las generaciones actuales nos deja el seguir la defensa por los derechos, también porque prime siempre el respeto a ellos mismos, a estos mismos, ya que esto exactamente es lo que ha venido sucediendo no solamente acá en Colombia, sino en todo el mundo, y lo podemos ver, debido a que recuerden que en aquella masacre se motivó o fue motivada por horas extensas de trabajo, que trabajaban mínimo 12 horas, alojamientos insalubres y muchos más inconvenientes que ellos vieron, y ellos la iniciativa que tomaron fue
hacer un pliego de peticiones, pasarlo a aquella compañía que dicho sea paso era extranjera y tenían mucha influencia económica, fluvial y férrea en aquel entonces. Entonces nos deja la enseñanza que por más que sean o no sean extranjeros, aquellas empresas sean públicas o no sean públicas las empresas, el respeto por los derechos laborales y humanos siempre debe primar y debemos hacerlos respetar independiente de quién sea. Y ahora, aprovechando de que de alguna u otra manera en materia legal estamos mejor respaldados, debemos utilizar los recursos legales que tenemos a nuestras manos, no como aquellos trabajadores que lastimosamente no tenían a su mano un salario digno, un alojamiento digno y no le respetaban los derechos en ningún sentido. Tanto sería que en el pago no le pagaban en dinero sino en puros vales, que los vales básicamente era como un bono que lo podían redimir. Lo más curioso que lo podían redimir era en tiendas que pertenecían a la misma compañía. Así que la invitación que nos deja para hoy en día es seguir utilizando los recursos legales para hacer respetar nuestros derechos laborales y también derechos humanos. Muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos y por acompañarnos en esta entrevista. Para concluir, podemos decir que el recapitular la masacre de las bananeras es reconocer la lucha de quienes soñaban con un país más justo. Precisamente el hecho de abordar lo que ocurrió, su importancia y el índole de estas consecuencias, pues podemos ver que los conflictos sociales no nacen de la nada, sino que precisamente se debe a la desigualdad y a la falta de diálogo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación.